contexto, ¿qué es lo que hace el ICLEI y cuáles son estos proyectos que ustedes realizan? Sí, mira, ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, es una red mundial de más de 2.500 gobiernos locales, todos ellos comprometidos con el desarrollo urbano sustentable, con una actividad en más de 125 países que ICLEI incide en la política hacia la sustentabilidad e impulsa acciones locales para el desarrollo bajo en emisiones, basado en la naturaleza, equitativo, resiliente y circular. ICLEI es una organización no gubernamental, no lucrativa y que fue fundada en 1990 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La diferencia de otras organizaciones de ICLEI con otras es que ICLEI es la única organización que es observadora oficial de las tres convenciones de las Naciones Unidas para el desarrollo sustentable. ¿Cuáles son estas tres? Desertificación, biodiversidad y cambio climático. Esas son como lo que te puedo comentar de ICLEI. Un poco te puedo mencionar que ICLEI, todos los proyectos que desarrolle tienen que estar basados en lo que te mencioné antes. Y aquí se llaman los 5 caminos de ICLEI. Y estos son desarrollo bajo en emisiones, desarrollo basado en la naturaleza, desarrollo circular, desarrollo resiliente, y el último es desarrollo equitativo y centrado en las personas. Estos son los caminos que deben impulsar los proyectos, los sectores y las fronteras jurisdiccionales que encontramos, ¿no? Entonces, es un poco de lo que es ICLEI. Alrededor pues, de la región que te mencioné, pues trabajamos con diferentes socios. Y eso es como la introducción que te puedo dar de ICLEI. No sé si quieras que te comente en este momento un poco de los proyectos que tenemos. Perfecto, Ok, sí. mira. Sí, mira, pues en ICLEI existen diferentes proyectos, iniciativas que se tienen, de las cuales ICLEI siempre trabajamos mayormente en alianzas, como lo demostraron que es una buena práctica, uno de los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, allí nosotros, en primera instancia, tenemos cuestiones como con el Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania, KfW, implementando un proyecto de infraestructura urbana, que el proyecto se llama Urban Infrastructure Insurance Facility, UIF, y el objetivo de este proyecto, por ejemplo, es eh, facilitar la toma de decisiones informada en la gestión de riesgos de desastres naturales y fortalecer la resiliencia financiera de las ciudades ante los desastres naturales. Lo que se espera de este proyecto es desarrollar un producto de seguro para las ciudades, apoyar a la población vulnerable, facilitar la reconstrucción rápida de servicios de infraestructura crítica, y también pues brindar asistencia financiera y técnica. Ese es uno de los proyectos. Otro proyecto importante es el Urban Shift, que es que apoyamos a gobiernos nacionales en las ciudades de Asia, África y América Latina. En este caso, a nosotros en nuestra región nos tocó realizarlo en Costa Rica. Esto para acelerar una política y el liderazgo a través de estrategias interseccionales como soluciones basadas en la naturaleza, soluciones de transporte público, baja en emisiones de carbono y la gestión integral de residuos. Esta iniciativa está financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, la parte que nosotros como el CLEI fue la que hicimos es que organizamos diálogos nacionales de alto nivel en el país objetivo, en este caso Costa Rica, para estimular el diálogo y la mejora de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entre los departamentos pertinentes de la región para acelerar. Entre otro que podemos hacer, que lo trabajamos de forma regional, es el TUMI Evos Mission City Network, que esta es una iniciativa mundial que adaptamos a México,
que tiene como objetivo contribuir significativamente a la creación de sistemas de transporte urbano sustentable. ¿Esto cómo? Acelerando la transición de la implementación de autobuses eléctricos. Aquí buscamos la participación de las ciudades en cursos cerrados para la electrificación de autobuses, esto y la mejora de capacidades para funcionarios públicos. La oportunidad de conectar ciudades que ya estén trabajando, que sean las pioneras en la región, para la electrificación de la flota de autobuses y obviamente algo que es fundamental en cada proyecto, la visibilidad, promoción y participación en el ámbito internacional de autobuses eléctricos. Esto es muy, muy importante, ya que aquí en México tenemos tres ciudades que están ya implementando esto. Es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ellos tres son los que están trabajando, pero cómo lo hicieron, cuáles fueron las dificultades que tuvieron, es lo que estamos haciendo. Estas tres ciudades que te mencioné dentro del proyecto se llaman, son las ciudades de inmersión profunda y a su vez ellos trabajan dentro de este proyecto con ciudades que están iniciando, no tienen conocimiento, no tienen un autobús eléctrico, no saben por dónde iniciar para compartir esa experiencia y que ellos puedan aprender. Entonces, de ahí tenemos algo muy, muy importante y es sobre los temas que nos mencionaste, que queríamos discutir aquí. El Plan de Acción Climática Municipal, denominado PACMUN, es una herramienta que, que desarrolló ICLEI para esta región en conjunto con la Embajada Británica entre el año 2011 y 2015. Entonces, en esta cuestión se busca orientar políticas públicas municipales en materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. Adicionalmente a esto, se fomenta la creación y el fortalecimiento de capacidades de los diversos actores municipales a través de la elaboración de un instrumento local que les permite identificar en primera instancia las fuentes de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, el grado de vulnerabilidad que tiene su territorio, así como encontrar soluciones que sean innovadoras, pero no solo innovadoras, que sean efectivas a los problemas de gestión ambiental para mitigar las emisiones. Esto es importante. Entonces, esto en el año 2011-2015, durante esta primera etapa del proyecto, ICLEI, esta oficina brindó asistencia a más de 30 municipios que fueron piloto y durante la segunda etapa comprendida eh, la primera etapa fue de 2011 a 2013, más o menos, y la segunda etapa fue de 2013 a 2015. En esta segunda etapa se sumaron al proyecto 450 municipios, alcanzando un poco más del 18% de los municipios del país. Hasta aquí es lo que hizo ICLEI para traer este tema de plan de acción climática municipal. Posteriormente, este documento se volvió obligatorio para los municipios del país y ahí ya entonces salieron asesores y otras personas y otras organizaciones que aportaron a esto y que ya ellos pudieran hacer un PACMUN y ellos pudieran evaluar y tener actualizaciones y alcanzar, que creo que es el objetivo, ¿no? Que diferentes organizaciones a través de una metodología que se implementó en primera instancia se pueda replicar en muchas cuestiones y se pueda adquirir esta esta cuestión. Y aquí, pues ya identificamos medidas como pueden ser lo que hemos mencionado, de corredores verdes, cuestiones hídricas, porque estamos viendo el tema de vulnerabilidad. Y ese es uno de los proyectos que me parecen muy, muy, muy importantes, pero hay otro que puede involucrar a temas más específicos, es el programa de acciones transformativas. Y esto es una iniciativa que apoya a los gobiernos locales, pero también regionales, a desarrollar sus proyectos de infraestructura en proyectos altamente que sean transformadores, que sean maduros, que sean sólidos y por lo tanto sean bancables, que estén proyectos listos para el financiamiento y la implementación. Esto, los proyectos de las ciudades se presentan a través de un formulario de solicitud en línea y son examinados
por expertos financieros y técnicos del Secretariado Mundial de ICLEI y de algunas oficinas regionales como es esta, para asegurarse que tienen un alto potencial transformador y es decir, son, ¿cuál es la palabra? Son ambiciosos, son transversales, pero también que sean inclusivos. Esto es lo que hacemos. Entonces, los participantes aquí tienen la oportunidad de ser guiados en el proceso de integración con la finalidad de cubrir los requisitos y obtener un sello de aprobación para ingresar a la cartera de proyectos del TAC, que es, en muy resumido lo que dije, fortalecemos un proyecto, lo hacemos el punto bancable y dentro de este punto bancable instituciones se acercan para poder financiar este proyecto. Alguna otra cuestión que estamos haciendo es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y en la Energía, que es una respuesta que es poderosa, es histórica para que el cambio climático por parte de las ciudades de todo el mundo puedan trabajar en esto. Es para mí es la mayor alianza mundial para el liderazgo climático de las ciudades, que está construida sobre el compromiso de más de 11.500 ciudades y gobiernos locales que preceden los 6 continentes, 142 países y sobre todo entendiendo que estas personas representan más de 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces el Pacto Global de Alcaldes cuenta con dos plataformas oficiales de presentación a través de la cual reportan y una de ellas es CDP y Clay Track. Esas son algunas de las cuestiones que te puedo mencionar de proyectos que estamos haciendo y pues algo que me gustaría contextualizar fuera del tema de proyectos es que pues ICLEI siempre está trabajando en alianza con otras organizaciones y pues hemos trabajado con Google ORG, con KfW, con el proyecto Facility, con GIZ, con diferentes universidades de esta región. Entonces, de tu primera pregunta, estos son algunos de los proyectos que tenemos. Qué perfecto. Y de estas acciones locales, me gustaría abordar aquellas que tienen que ver, pues, con la disminución de riesgos en estas olas de calor que pues, se aproximan, ¿no? Y las posibles sequías que pueden enfrentar los territorios a lo largo del año. Si nos pudieran dar como este listado de acciones locales que ustedes han hecho y que han visto que han sido exitosas. Sí, mira, generalmente en México la zona norte y la zona del bajío del país son más susceptibles del fenómeno de que está sucediendo, ¿no? De las temperaturas, de las sequías y pues estadísticamente en el país los que más padecen son obviamente Nuevo León, Durango, Chihuahua, Coahuila, en una segunda cuestión un poco más abajo de ellos se encuentra Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato. De esto tenemos que entender que no son proyectos o no son problemas que se puedan manejar por separado. Hay que entender que es un contexto general, que son efectos de algo que estamos haciendo, ¿no? Algo mencionado, cambio climático. Entonces, y Clay ya no desarrolla proyectos que ataquen específicamente un solo punto. Y Clay desarrolla proyectos que sean integrales para atacar una cuestión integral dentro de las regiones que atacamos. Entonces, tenemos medidas de mitigación y cuáles son pues respetar la construcción de infraestructura planeada, impulsar los mejores planes de riesgos basados en la información que tengamos, mejorar la reparación esto no lo hacemos, pero es una medida que hemos incentivado, como la reparación de fugas, los planes de ahorro de agua dentro de los hogares, promover el uso de agua residual tratada. Estas son cuestiones que son medidas de mitigación importantes. Pero ahora bien, eh, recientemente, y te puedo compartir más información para que puedas leerlo un poco más a fondo y no gastar más tiempo aquí del necesario, estamos trabajando un proyecto que es denominado Catapult y que se está trabajando con la Embajada Británica.
Y aquí atacamos directamente el tema del agua porque tuvimos la presencia del alcalde y del embajador del Reino Unido en Monterrey para encontrar la problemática. Y entonces aquí, ¿qué hicimos? Identificamos actores clave, pero también tomadores de decisiones. Y en ellos tuvimos un taller en el cual analizamos cuál es realmente la problemática en Monterrey, si es el tema de cultura del agua, es el tema de las empresas, es toda la cuestión. Y entonces allí empezamos a determinar con diferentes actores en la sociedad, eh, el sector privado, la academia, nosotros como ONG, empezamos a encontrar soluciones y empezamos a discutir cómo encontrar soluciones realmente a esto. Esto dentro del proyecto Catapult que ataca esta cuestión que mencionas de hídrica. Entonces, ahí encontrábamos el tema de comunicación, cómo socializas y sensibilizas no solo a la población, sino a la industria, a la academia, a todos estos temas hídricos. Habíamos encontrado, y las personas que residen en esta región nos mencionaban que esto es un tema muy importante porque las personas tienen el problema, lo atacan y después pasa esta problemática de que ya no tienen agua, vuelve a haber la cuestión de lluvia, vuelven a tener el agua bastante bien y pues se les pasa y se les olvida, ¿no? Y así es una cuestión cíclica que estaba sucediendo. Algo importante es que en la COP se declaró un estado de emergencia climática en Monterrey. Eso fue histórico porque no se había hecho en la región. Entonces, es muy importante que se hagan este tipo de cosas, pero también sirve para identificar que ya estas soluciones son para solucionar, pero si atacamos solamente la solución, en un futuro vamos a tener otro problema. Entonces tenemos que crear medidas de prevención. Esto fue para alertar, ahora ya estamos solucionando, pero también hay que prever. Entonces, aquí yo creo que esto sí te lo puedo mandar, te lo puedo mandar porque no quisiera dejar una institución aliada afuera y no recuerdo en este momento todas, pero sí es un trabajo en conjunto con diferentes organizaciones. Tenemos la participación del alcalde Luis Donaldo Colosio, es bastante importante y su interés en las cuestiones climáticas ha sido muy buena. Entonces, este es un proyecto que estamos haciendo para fortalecer el tema de agua. Ahora bien, con anterioridad mencioné el TAP. Las ciudades pueden introducir sus proyectos en esta plataforma y meter un tema de infraestructura que sea apropiada para temas de agua en las regiones que ya te mencioné. Entonces, eh, ahí son plataformas, como te decía, que pueden fortalecer este proyecto y generar tema hídrico. Entonces, yo creo que esos son algunos de los proyectos, también el plan de acción climática fortalecido con un atlas de riesgo. Ahí podemos identificar proyectos porque el PACMUN, el plan de acción climática, tiene que identificar medidas específicas para encontrar las soluciones a estos proyectos. Entonces, en ese sentido, el PACMUN, Catapult, el TAP, Programa de Acciones Transformativas, son tres que me parece que pueden aportar bastante bien a este proyecto. Y, por ejemplo, ¿cómo pueden los gobiernos locales pues subirse a estos programas de ustedes para poder ejecutar los proyectos de su interés en cuanto a cambio climático? Sí, mira, a mí me parece que ICLEI es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Eso es muy importante porque muchos, nosotros no generamos un recurso, una ganancia, una riqueza a partir de esto. Nuestra misión es aportar en todas estas cuestiones a favor de la sustentabilidad, favorecer los proyectos que contrarrestaren el cambio climático. Entonces, aquí es importante cómo se pueden sumar. Ahí tenemos iniciativas que es ICLEI
asocia a municipios y los municipios se pueden asociar con ICLEI, formar una sociedad formal con el municipio, entre ICLEI y un municipio. Entonces, esa es una forma en la cual ya podrán participar en algunos proyectos. Pero como tal, ICLEI ha trabajado un sinfín de veces sin esta sociedad específica y los podemos involucrar en diferentes proyectos. Quiero mencionarte un ejemplo. La red de ciudades y regiones 100% renovables que apoya la transición de energías renovables en ciudades, pueblos o regiones en todo el mundo. Este proyecto en específico se dirige a gobiernos locales y regionales que se han comprometido o que establecerán objetivos de energía 100% renovable. Esta es una iniciativa de ICLEI y sin embargo, cualquier ciudad se puede afiliar a este proyecto. Y no solo es que ya tengan energías renovables, sino que empiecen con algo, con ponerlo en un marco jurídico, con ponerlo en un plan de desarrollo municipal. Entonces, tenemos obviamente cuestiones que por ser socios nos facilita mucho integrarlos a proyectos, pero también ha habido ocasiones en que los municipios nos dicen, oye, en este momento no nos es posible por tema de recursos afiliarnos, pero tengo interés. Y Clay los incluye en este tipo de proyectos y Clay desarrolla y trabaja con ellos. Incluso a veces, como en el To Me Was Mission, te digo que no tienen que ser socios, involucramos a muchas ciudades. Entonces, la forma en cómo se pueden involucrar. Algo que hace ICLEI es que esta oficina trabaja y así como se dice, hace trajes a la medida. No podemos trabajar generalizando el problema. Tenemos un país tan grande que los problemas del norte no son los mismos que del sur, que los del centro. En el centro tenemos problemas de movilidad, que también ya tenemos en Monterrey, pero Monterrey también tiene temas de agua. Entonces hay que entender el contexto social también en el país. Sabemos la dinámica económica no es la misma en todas las regiones. Tenemos un sinfín de municipios en esta región, entonces no podemos atender todo de forma generalizada. Eso es muy importante porque cada caso es un caso puntual. ¿Y qué te puedo decir acerca de esto? Si lo trabajamos de forma puntual, vamos a integrar soluciones. Se trabaja la solución puntual, pero tenemos que entender un contexto general. Sabemos cuáles son los compromisos internacionales que tiene México con el mundo, pero también en qué se comprometió el Estado y en qué se comprometió el municipio. Entonces ahí podemos desarrollar. Y te digo que si se quieren sumar, la primera instancia es, se pueden comunicar con nosotros, ya sea a través de redes sociales, a través de los correos oficiales, a través de todas las talleres, conferencias, foros en los que participamos, en nuestros congresos, en nuestros eventos. Muchos se acercan de esta forma y ahí ya atendemos, porque todos los proyectos que te mencioné, todos tienen diferentes reglas, diferentes puntos en los cuales se tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo sumarse? ¿Cómo pueden participar los gobiernos en esta región? Acercándose, eh, siendo parte de esto, siendo parte de la solución, comunicándose con ICLEI en esta oficina para que podamos participar en conjunto. Algo importante que me gustaría mencionar. ¿Recuerdas que al inicio te mencioné que Clay es observadora oficial? ¿Esto cómo se entiende? Y Clay, por ejemplo, la conferencia de las partes, la COP 28 que va a ser en Dubái, para que sea un documento mundial, un documento importante en cuestiones de acción climática en estos foros, y Clay es la voz de las ciudades. Y Clay es quien, para que en un documento diga gobiernos locales, ciudad, municipio, y Clay es quien trabaja para que en un párrafo se tome en cuenta que se tiene que trabajar desde lo local para impactar en lo global, porque estos son los entes que tienen el contacto con la ciudadanía. Entonces,
aunque algunos municipios, al tener miles en México, no nos conozcan, nosotros estamos representando esa voz en estos compromisos mundiales. Entonces, te reitero, cómo sumarse es platicando con nosotros, acercándose con nosotros para que podamos analizar de forma puntual cuál es su problemática, cuál es lo que ellos necesitan y cuál es desafortunadamente, por cuestiones, tenemos que determinar qué es lo urgente, qué es lo indispensable, qué es lo más importante, porque como lo dicen los ejes de de los objetivos de desarrollo sustentable, tenemos que trabajar por las personas en primera instancia, por el planeta, por la paz, y esto a través de alianzas. Entonces, en primera instancia hay que entender qué es lo primordial que se tiene que atender para atender a las personas y posteriormente ahí las cuestiones del planeta que para mí no son cuestiones separadas, ¿no? Se llaman de diferentes formas, pero pues todos estamos cohabitando en esto. Aquí algo que también resalto es que me ha tocado dar algunas conferencias y yo creo que algunas personas cuando les dices cuestiones sustentables, lo identifican solo como cuestiones ambientales y no es así. Las cuestiones ambientales son económicas, son de salud pública, son de tu habitabilidad de las ciudades, son cuestiones integrales y por eso es la visión que te mencionaba y lo relaciono con lo que te mencioné hace rato, te desarrollamos proyectos integrales. ¿Por qué? Eh, te mencionaré algo. Si, por ejemplo, una ciudad que tiene cuestiones de movilidad, pues sabemos que una de las consecuencias es la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto, pues, desarrolla enfermedades en las personas, enfermedades respiratorias. Y entonces, ¿qué ocasiona eso? Que el gobierno tenga que destinar mayor recurso económico para estas cuestiones de salud. Y entonces, estas cuestiones, pues, el recurso se tiene que atender para esta parte. Entonces, ya no estamos en una etapa para ver cuestiones solamente individuales, tenemos que atacar proyectos integrales. ¿Por qué? Porque en esta cuestión también, como lo mencioné, y el último de alianzas y esto que te mencioné, desafortunadamente a la población más vulnerable es quien le va a afectar más. Mencionábamos el tema de sequías, ¿no? Hace un rato. Em, Veía un documento hace no mucho que hablaba sobre la mortalidad de las cuestiones de las sequías y de la escasez de agua en México, ¿no? Hablaba sobre la cuestión de la situación actual y de las perspectivas futuras. Déjame ver si por ahí tengo el dato, pero hablaba mucho sobre cómo está desafortunadamente las estadísticas mencionaban que la mayor parte de las víctimas eran hombres y que en su mayoría tenían un bajo nivel socioeconómico. Entonces, en esta cuestión, en la región que te mencioné, hay que entender por qué no podemos entender esto como una cuestión solamente ambiental, sino que también sean inclusivas, que tengan una perspectiva de género, que tengan una perspectiva de todas estas cuestiones. Y para este tema de sequías hay algunas palabras clave, ¿no? Entender qué es el calor natural, que es la temperatura que debe ser, cómo nosotros las hemos modificado, que hay una tasa de mortalidad, que hay algo una cuestión de la población vulnerable que les afecta más en el noreste del país y que esto está sucediendo en México. Entonces yo creo que estas serían las cuestiones que entendería. Entonces, recalco esto, por este tipo de comunicaciones nos agrada para difundir y entender el contexto de que el cambio climático no solo es un tema ambiental, sino, como ya lo mencioné, de salud, económico y que puede favorecer muchísimas cuestiones.